Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saludos de nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en estos momentos en nuestra sintonía televisiva. Poco a poco vamos entrando en calor, no en calor climático, sino un calor espiritual, desarrollando el capítulo 13 de Apocalipsis. Algo muy importante, proféticamente hablando, para el tiempo del fin. Hermana Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. De nuevo con nosotros. Así es. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. Muy bien. Me alegro. Vamos pues ya, mis queridos hermanos, a aprovechar el máximo tiempo posible, porque el tema de hoy, si no aprovechamos bien el tiempo, es posible que se nos vaya sin terminar algo muy importante que vamos a estar compartiendo hoy. Recuerden, lápiz y papel. Lápiz y papel para poder tomar nota de aquellos versos que usted pueda ser contradictorios o aquellas cositas que podamos aclararle para que usted pueda, con el papel y con el lápiz, tomar nota para seguir recordando posteriormente aquello que vamos a compartir. Recuerde, tenemos los temas que estamos presentando a su disposición, en vivo, en directo, grabados al mismo tiempo para que usted pueda también hacer uso de él en su hogar, si usted siente deseos de poder recibir algunas de las copias de los temas que estamos presentando. Voy a postrarme de rodillas para poder tener la oración que me tiene que elevar hacia el trono de la gracia. Agradecidos, Padre Celestial, porque una vez más tenemos la oportunidad de poder usar este medio de comunicación para poder llegar a hogares donde de otra manera quizá nunca podríamos entrar. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta oportunidad, por este privilegio de poder hacerlo, invitándote que la presencia de tu Espíritu sea aquí, a través de este canal, de este programa, para que tu palabra que va a ser presentada como una espada que es viva y eficaz, que penetra y corta hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, penetre en cada corazón para que podamos entenderla y poderla obedecer conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, después de nuestra salutación, y como hacemos habitualmente, vamos a recordar lo más importante que hayamos estado compartiendo hasta ahora, haciendo referencia al capítulo 13 de Apocalipsis. Recuerden, en primer lugar, el Apocalipsis no es un libro que está cerrado, no es un libro que esté sellado. El Apocalipsis es una revelación de esa carta de amor que tanto el Padre como el Hijo nos han dado a cada uno de nosotros. Hay que ver el Apocalipsis como lo que es, como una carta de amor. Una carta de amor de un Padre y un Hijo que desean lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Y en esa carta nos revela la historia del pasado, la historia presente y la historia futura. Y es en ese contexto que tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis. Y allí vemos cómo el Padre, a través del Hijo y por medio del ángel, es decir, Padre, Hijo y el tercero era el ángel, por medio del ángel Juan recibe la revelación del Apocalipsis y nos la escribe
para cada uno de nosotros. Después vimos también aquellos símbolos que aparecían en el primer versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Lo recuerdan? Estuvimos recordando qué era cada símbolo, qué representaba cada símbolo. Ayer tuvimos la oportunidad de poder compartir el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ayer tuvimos la oportunidad de poder compartir este versículo tan importante. La bestia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el sistema papal, recibió poder, trono y autoridad. ¿De quién dice la Escritura, hermana Pamela? ¿De quién recibió el poder? Del dragón. ¿Del dragón? Del dragón. Recordamos, ¿quién es el dragón? Si la Iglesia Católica Apostólica Romana, si el sistema papal dicen que son el representante de Cristo en la tierra, mienten. Mienten, porque ellos nunca recibieron el trono, el poder y la autoridad de Cristo, sino que recibieron el poder, trono y autoridad del dragón. ¿Y quién es el dragón, hermana Pamela? Apocalipsis 12, verso 9, ahí nos indica quién es el dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. El gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, es el que da a la bestia, es el que da al sistema papal, es el que da al Vaticano su poder, su trono y grande autoridad. Aquellos que dicen que son los representantes de Cristo en la tierra, están mintiendo al mundo entero. Están engañando al mundo entero. Porque ellos son los agentes de Satanás. Son los representantes de Satanás aquí en la tierra, hermana Pamela. Pretenden ser representantes de Cristo, según ellos, representantes de Cristo, cuando realmente son los agentes de Satanás aquí en esta tierra. Y la Sagrada Escritura, a través de esta misma revelación, dice que el gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, ¿cuál es la misión, hermana Pamela, que tiene que hacer sobre los habitantes de la tierra? ¿A quién engañan? A la gente, a las multitudes. Al mundo entero. Al mundo. Al mundo entero. A las multitudes, a las gentes, al mundo entero. Así lo indica la misma revelación. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, con un propósito, el cual engaña al mundo entero. Si la misma revelación nos indica, nos exhorta, nos amonesta, nos advierte de que el gran dragón que da su poder, trono y autoridad a la bestia, al sistema papal, con el propósito de engañar al mundo entero, pregunto, ¿estaremos siendo engañados por él? ¿Se ha hecho usted la pregunta, ¿está usted seguro de estar yendo, participando en una congregación religiosa donde se está predicando la verdad? O quizá, sin que usted lo sepa, su propia iglesia, ese pastor que usted tanto ama, entre comillas, porque no le dice la verdad, pero usted lo ama, ese pastor que usted tanto respeta,
ese dirigente que usted admira, ¿está usted seguro o segura de que él es un instrumento de Dios o es un instrumento de Satanás que engaña al mundo entero? La única posibilidad que usted tiene de salir de tanto engaño que hay en la gran mayoría de iglesias es dedicarle tiempo a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura. Si usted no ora y si usted no estudia la Sagrada Escritura, o si usted solamente hace que orar y no estudia la Sagrada Escritura, lamentablemente lo van a engañar. Porque la oración tiene que ir acompañada del estudio, o el estudio tiene que ir acompañado de la oración, para pedir que el verdadero Espíritu nos dé sabiduría para poder entender la voluntad que tanto el Padre como el Hijo tienen para con cada uno de nosotros. No hacerlo es posiblemente seguir estando engañado. Y finalmente, por estar engañado por su propia decisión, como leímos también ayer, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, sino que serán lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, la muerte segunda. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, la importancia que debe tener el estudio de la Sagrada Escritura para que podamos salir de tanto engaño que hay en la gran mayoría de iglesias? Hoy, con la ayuda del verdadero Espíritu, en el tiempo en que nos queda, vamos a desarrollar el verso 3 para que a la conclusión del mismo entremos ya de lleno en el verso 4 y posteriores, haciendo referencia siempre al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que nos tiene que llevar hacia el nuevo orden mundial. Abrimos ya la Sagrada Escritura. Te invitamos también que tú lo hagas, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía televisiva. Abriendo ahí el corazón del Apocalipsis. En el capítulo 13, verso 3, nos dice lo siguiente, la misma revelación. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella, de la bestia. Ahí empezamos ya de nuevo con la simbología. Con esos símbolos que usted, me imagino que ya recuerda. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Dígame usted, hermana Pamela, algo que tenga que ver con esas cabezas. ¿Qué significan esas cabezas? Por lo que se ha estudiado en estos días, cabezas tiene la representación de montes o reyes también puede ser. Muy bien, muy bien. Entonces las cabezas nos indican el lugar geográfico donde está ubicada esa mujer, claro, esa iglesia. Por supuesto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero recuerden, esto para la mente que tenga sabiduría, como lo estuvimos desarrollando también en su momento. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Usted podría indicarnos, hermana Pamela, si su memoria no le falla, algunos de los 7 montes en los cuales está sentada la Iglesia Católica Apostólica Romana? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Adelante, pues. Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Capitolino, Palatino y Aventino. Las 7 colinas de Roma. Por supuesto. ¿Qué iglesia hay en Roma? La Iglesia Apostólica Romana. Romana. No hay que tener temor, hermana Pamela. No hay que tener temor. Aquí nadie se come a nadie. Hablo bajito. La Iglesia Católica Apostólica Romana.
la única iglesia oficialmente establecida con sede en Roma. La única. Y además que gobierna el mundo entero. Dentro de esas 7 cabezas, que significan 7 montes, nos dice también en el verso 10 que son ¿cuántos reyes? Son 7 reyes. 7 reyes. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Por lo tanto, al hablar de 7 cabezas, nos indica en primer lugar el lugar geográfico donde se halla. Y además, desde que este poder político y religioso se convierte en bestia, deben gobernarla 7 reyes, 7 papas. Y para poder entender esta interpretación, yo tengo que olvidarme de lo que esta institución religiosa era antes, porque eso fue para un periodo anterior, y ahora está haciendo referencia al tiempo del fin. Este sistema católico, apostólico, romano, la Iglesia Católica, podemos decirle que ha tenido 2 periodos en la historia. El primer periodo es la profecía de Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar las festividades religiosas y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25 nos indica que en el surgimiento del cuerno pequeño, porque ese capítulo 7 está haciendo referencia a esos pasajes relacionados con la aparición del cuerno pequeño, ese cuerno pequeño, que la gran mayoría de protestantes siempre hemos considerado que era la Iglesia Católica Apostólica Romana, tuvo un inicio del cumplimiento de esa profecía y tiene lógicamente un final. ¿Recuerda, hermana Pamela, cuál fue el inicio de esa profecía? ¿En qué año fue? En el año 538. Muy bien. En el año 538, después de derrocar al último imperio arriano, imperios que no querían aceptar la falsa enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no eran trinitarios, por lo tanto iban en contra de la Trinidad, una Trinidad que la Iglesia quería imponer a todas costas. Tuvieron que eliminar a los érulos, vándalos y ostrogodos, porque estos 3 cuernos, estos 3 reyes, seguían las enseñanzas de Arrio, y una de las enseñanzas de Arrio era que no creían en 3 dioses, lo que hoy se conoce Trinidad. Y como ellos no aceptaban esa enseñanza totalmente pagana, el cuerno pequeño tuvo que eliminar a 3 de ellos, érulos, vándalos y ostrogodos, y con la eliminación de estos 3 arrianos, la Iglesia Católica tuvo ya libertad para imponer en el mundo entero su creencia satánica pagana, 3 dioses igual a Trinidad. Cuando usted no lo va a ver en ningún verso de la Sagrada Escritura, usted no lo va a encontrar. Y hoy todo el mundo habla de Trinidad. Hoy todo el mundo habla 3 dioses en uno. Yo no lo entiendo de verdad. Porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero que me digan que el Padre y el Hijo son uno, no lo entiendo. Porque son uno en carácter, en propósito, pero no en cuerpo. El Padre tiene un cuerpo y el Hijo tiene un cuerpo. Y los dos, uno, pero cada uno su propio cuerpo, su propio espíritu, su propio. ¿De dónde sale el tercero? Un misterio.
la Iglesia Católica lo dice, un misterio, la Trinidad. Porque no tienen base bíblica para poder justificar y para poder demostrar la tercera persona de un Dios, porque no la hay. No la hay. El mismo Hijo le da todo el poder al Padre. Y el Padre le da el poder al Hijo. ¿Dónde aparece el tercero que tenga poder como el Padre y como el Hijo? No lo vas a encontrar en ningún verso de la Sagrada Escritura. No lo vas a encontrar. Quería hacer referencia a lo que usted está hablando. Muchas de las personas hoy en día han sido mal instruidas. Desde que nacemos hasta que tenemos una cierta edad, hemos vivido en un ciclo donde nos han hecho creer o nos han hecho creer sobre la Trinidad. Cuando descubrimos que las cosas no son así, sufrimos un cambio, nos desorientamos, no sabemos qué creer. Y cuando leemos la Biblia, como dice usted, que aquí en Apocalipsis se revela, así como se está estudiando estos días, nos podemos dar cuenta que cuando uno se pone en la mente y en el corazón, proponerse, cuando Daniel también llegó y se propuso no contaminarse, con oración y con estudio se pueden llegar a descubrir grandes cosas dentro de la Biblia. Pero hemos sido criados, lamentablemente, en estos fundamentos. Ahora usted nos dice, y con el estudio de la Biblia, que esos fundamentos los cuales nosotros no debiéramos creer, es como darle a uno una bofetada. O sea, ¿pero cómo? ¿Qué hacemos? Así es. Y a veces esas bofetadas, esas cachetadas, algunos no las asimilan. No las asimilan. Te juzgan, te critican, te sentencian, cuando ellos debieran de estudiar la Sagrada Escritura para salir de tanto engaño. Porque lo que haría Satanás, hermana Pamela, es engañar al mundo entero. Por supuesto. ¿Cómo Satanás va a engañarnos a nosotros? A través de la religión, a través de la iglesia, a través de esas creencias que el hombre nos indica y que van en contra de la voluntad del Creador. Este cuerno pequeño, volviendo a Daniel 7:25, dice que perseguiría por 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos en plural significan 2, 1 y 2 son 3, medio tiempo es medio año. 3 años y medio. 3 años y medio equivalen a 42 meses, porque cada año tiene 12 meses. 12 por 3, 36, medio año, 42 meses. Usted multiplica 42 meses por 30 días que tiene el mes lunar hebreo, nos lleva a 1260 días. 1260 días proféticos representan 1260 años. El comienzo de la profecía de Daniel 7:25 tuvo lugar de una forma oficial en el año 538. Usted le suma 1260 años y nos lleva ¿a qué año, hermana Pamela? Al año 1798. 1798. En el año 1798, las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, bajo el mando del general Louis Alexandre Berthier, entraron en la ciudad de Roma, fueron al Vaticano, tomaron preso al Papa y se lo llevaron cautivo a Francia, donde allí murió. El cuerno pequeño terminó la historia ahí. El cuerno pequeño terminó la historia ahí. Pero la Iglesia Católica continuaba. Pero no continuaba como antes había hecho en Europa. Ya que al Papa se le quita todo el poder, el Papa se ve enclaustrado en Roma sin tener la opción ni la oportunidad de salir a ningún lugar.
Y por 100 y pico de años, así estuvo la Iglesia Católica Apostólica Romana enclaustrada porque sus dirigentes no tenían la facilidad de salir a hacer las cosas que habían acostumbrado a hacer en la vieja Europa. Pero tiene que llegar un momento en que aquel cuerno pequeño, recuerden, cuerno es un poder político o religioso. En este caso estamos hablando de un poder religioso, porque era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dejó de ser cuerno en el año 1798. Pues llega un momento de la historia de la profecía en que aquel cuerno que dejó de ser cuerno se convierte en bestia. Y bestia, aunque significa lo mismo, rey, imperio, hay una diferencia entre cuerno. Y es que la bestia tiene los dos poderes, político y religioso. Y eso sucedió el 11 de febrero del año 1929. Y usted busca la historia, y ese día 11 de febrero es una fiesta nacional en el Vaticano. Es la fiesta nacional del Vaticano. ¿Por qué? Porque en esa fecha, el entonces Mussolini, con el entonces cardenal, que después pasó a ser Pío XII, firmaron el Concordato de Letrán. Y allí el gobierno italiano le devuelve a la Iglesia Católica 44 hectáreas de terreno y una importante compensación económica por los daños y prejuicios realizados contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese 11 de febrero de 1929, aquel cuerno pequeño dejó de ser cuerno pequeño precisamente para convertirse en bestia. ¿Vas entendiendo, amigo y amiga que me escuchas? Me voy explicando bien para que puedas llegarlo a entender. Una pequeña pausa y regresamos enseguida con todos y cada uno de ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, entonces si entendemos que cabeza significa reyes, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Muy importante. Tiempo del fin. Tiempo después del 11 de febrero de 1929, vi una de sus cabezas herida de muerte. ¿Te recuerda a ti, amigo y amiga que me escuchas? ¿Alguna de esas cabezas
algunos de esos reyes, papas que han gobernado la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde esa fecha del 11 de febrero de 1929, esa fecha que es la fiesta nacional del Vaticano. ¿Recuerdas alguna de sus cabezas como herida de muerte? ¿Recuerdas algún dirigente de ellos, un máximo dignatario, un papa, que recibió una herida de muerte? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerda usted, hermana Pamela? Claro que recuerdo. ¿Sí? Sí. Bien, ¿quién era esa cabeza que recibió una herida de muerte? Juan Pablo II. Muy bien, Juan Pablo II. Permítame, antes de que continuar. Juan Pablo II fue un papa carismático. Un papa que se ganó al mundo entero. El papa viajero estuvo por todos los lugares, por todos los países, no una sola vez, varias veces, cautivando las conciencias del mundo entero, engañando al mundo entero, cumpliendo la profecía de que Satanás da al sistema papal su poder, su trono y grande autoridad para engañar al mundo entero. Con Juan Pablo II se comienzan las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con aquel actor que había sido de cine y posteriormente presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan. Muy bien, Ronald Reagan. ¿Qué tiene que ver Ronald Reagan con la política? Masón. Masón. Otro masón gobernando los Estados Unidos de Norteamérica. Un masón gobernando la Iglesia Católica como era Juan Pablo II. No hay casualidades, amigo y amiga que me escuchan. Este mundo está siendo gobernado por Satanás, pero el creador del universo, que conoce el fin desde el principio, nos ha dejado la profecía para que veamos que no hay nada casual, todo se tiene que cumplir de acuerdo a lo que está establecido. Con Juan Pablo II se cayó el muro de Berlín. Cayó el comunismo en Rusia y en Polonia. Aparentemente fue el hombre que libertó la cautividad. Aparentemente fue el hombre que dio libertad a muchas personas. Aparentemente fue un hombre que le decían, bienvenido príncipe de paz. Bienvenido Santo Padre. Fue un hombre usado por Satanás para engañar al mundo entero. Mensajero de la vida también le decían, mensajero de la paz. Así es, así es. ¿Usted cree, hermana Pamela, que si el Salvador hubiera estado ocupando el lugar de Juan Pablo II, el mundo entero lo hubiera ido a recibir? No creo. No cree, no, seguro que no. Si no lo reconocieron cuando vino, menos ahora, menos. La gente no estudia. A lo suyo vino y lo suyo no le conoció. Oye, igual. Si este hombre hubiera sido realmente el representante de quien dice ser, lo hubieran apedreado. Lo hubieran sentenciado. Pero como no cumple con lo que tiene que cumplir, sino que es agente de Satanás, ocupó el lugar, trono, poder y autoridad de Satanás para engañar al mundo entero. Yo recuerdo cuando fue elegido papa. Yo era católico. Recuerdo que tenía una buena visión de él. Era un hombre carismático, era alegre, cautivaba a las personas, las ganaba con su simpatía. Era un buen deportista. Caminaba, corría, nadaba. Era un hombre de una buena cultura, tenía conocimiento de varios idiomas. Era un hombre preparado para engañar al mundo entero.
para cautivar las conciencias del mundo entero que no estudiaba la Sagrada Escritura. Y aún recuerdo cuando él fue a España, yo fui a verlo. ¿Por qué lo voy a negar? Yo fui a verlo y me asombré. La cantidad de millones de personas en Barcelona capital, colapsando las grandes avenidas por donde él tenía que pasar y buscando un lugar donde poder verlo. Imposible de la cantidad de gente que había. Hoy no me arrepiento porque en mi ignorancia hice lo que el mundo hacía. Hoy no lo haría. Hoy viene a Chepén y yo no voy a verle. ¿Por qué? Porque sé que estaría viendo al mismo Satanás. Y no quiero ni siquiera dar una mala imagen ante el Creador del universo, viendo al representante de Satanás aquí en la tierra. Pero el mundo entero dice, como vamos a leer a continuación, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Juan Pablo II recibió alguna herida de muerte, hermana Pamela? El 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, un turco llamado Ali Akka fue quien le disparó. Muy bien. La historia la tenemos ahí. Un 13 de mayo del año 1981, en la plaza de San Pedro, como dice la hermana Pamela, el turco Ali Akka a bocajarro le pega un disparo, pero no lo mató. Lo hirió. No sé si sería premeditado o no, pero lo cierto es, la intención era o matarle o producirle una herida de muerte. El Papa y él después se reconciliaron. Dicen las malas lenguas que todo estaba preparado por el Vaticano. ¿Para qué? ¿Para terminar con Juan Pablo II? Nadie lo sabe. Pero ese hombre no lo mataron. Ahí está todavía en la cárcel. No sé, como chivo expiatorio. A saber cuántos millones le darían a él y a la familia para que silenciara su voz. Para que no denunciara las causas del porqué de ese asesinato o intento de asesinato. Pero la historia nos indica que el 13 de mayo del año 1981, un turco, Ali Akka, dispara a bocajarro a Juan Pablo II, supuestamente con el propósito de darle muerte. Pero la historia nos dice en el verso 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Su herida mortal fue sanada. Recuerda, hermana Pamela, ¿dónde fue Juan Pablo II a dar gratitud por haber sido sanado? Al santuario de Fátima. Al santuario de Fátima. ¿Dónde ha ido Francisco ahora? Al santuario de Fátima. ¿Qué tendrá que ver Fátima con esto? Engañar al mundo entero. Idolatría. Castigado en el segundo mandamiento hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Lea el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, para que salga corriendo de la idolatría, para que su pecado de idolatría no esté recayendo sobre su hijo, ni sobre su nieto, ni sobre su bisnieto. Porque la idolatría es el pecado que más castiga al Creador, que puede caer hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Léalo con detenimiento, léalo. Usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 4 hasta el 6. ¿Lo podemos leer, hermana Pamela? Sí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres, los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias, hermana Pamela. Por lo tanto, la idolatría es el pecado que puede recaer hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero que, como dice el verso 6, y hago misericordia a millares. ¿Quiénes? A los que me aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, Juan Pablo II, en lugar de dar gracias al Padre a través del Hijo, de haber sido sanado de la operación, acudió tan pronto como fue sanado a Fátima a entregarle las gracias por la sanidad, cuando Fátima ni oye, ni ve, ni escucha, ni habla. Porque es una imagen, y la imagen no tiene poder para nada. Pero los ídolos, ahí están. La idolatría, ahí está. Y Francisco hace poco también fue a Fátima. ¿A qué? A entregarle el mundo entero. En lugar de entregarle el mundo entero al Creador del universo, porque el mundo fue creado por Él y tiene que ser devuelto a Él, el Papa Francisco fue a Fátima a entregarle a Fátima el mundo entero. Pero volviendo otra vez, porque el tiempo se nos va, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Pregunto, hermana Pamela, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en el verso 3 del capítulo 13 de Apocalipsis, ¿qué tiene que suceder, o qué tenía que suceder, o qué sucedió después de que esta cabeza tuviese la herida de muerte y fuera sanada? ¿Qué dice ahí la Escritura que pasó después de ello? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló toda la tierra en pos De la bestia. de Juan Pablo II. Se maravilló toda la tierra en pos de Juan Pablo II. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Acaso no fue real? Amigo y amiga que me escuchas. Estamos diciendo algo que no tenga un cumplimiento profético revelado en la Sagrada Escritura. ¿Acaso el mundo entero no se maravilló tras él? ¿Acaso el mundo entero no lo recibía como lo que no es? ¿Estamos diciendo algo que no tenga fundamento bíblico y que lo respalde la historia? No, estamos demostrando con la historia y con la Escritura el cumplimiento de ciertas profecías para el tiempo del fin. Esa cabeza que recibió una herida de muerte el 13 de mayo de 1981, después de que fue sanada, tenía que cumplirse la otra parte de la profecía. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En pos de la bestia. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Claro que se cumplió. El problema es, estamos saliendo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estamos saliendo de ese sistema que juntamente con los falsos profetas, el mundo pentecostal, el mundo protestante en su mayoría, siguen enseñando doctrinas totalmente católicas, como puede ser una de ellas la Trinidad. Recuerda que la Iglesia Católica ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, tal como usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Si ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, la Trinidad es la base de todas las iglesias. Todas las iglesias, la mayoría de ellas, creen en la Trinidad. Cuando digo iglesias, me refiero a iglesias cristianas. Trinidad. Otras creen en el primer día de la semana,
día del venerable Señor Dios Sol. Otros creen en la inmortalidad del alma. Creencias totalmente paganas. Pero la Trinidad es la que está gobernando hoy en todas las iglesias llamadas y conocidas como cristianas. Lamentablemente, de cristianas tienen pocos. De seguidores católicas, muchas. Porque están siguiendo las mismas enseñanzas católicas. Jamás el Salvador creyó en tres. Obviamente que no. Cuando el Salvador estuvo aquí, hablaba simplemente del Padre y Él. Por supuesto. Solamente el Padre y Él. Jamás mencionó otra tercera persona como Dios. O que haya habido un intercesor entre ellos. Cuando Él dijo, enviaré otro consolador, como humano que era, no podía estar en todas partes. Claro. Porque si Él estaba en la casa de Simón, no podía estar en la casa de Pedro, o en la casa de Juan, o en la casa del vecino. Estaba allí donde Él estaba. Pero cuando Él resucita, y 40 días después de su resurrección asciende al cielo, y el Padre le vuelve a glorificar y a devolver el trono que Él tenía y a ocupar el lugar que Él tenía antes de encarnarse, recibe de nuevo todo el poder, toda la adoración del cielo, y ahora ya como poder divino, se despoja de su humanidad y envía su espíritu, su aliento, su poder. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. ¿Cómo? A través de su propio espíritu. No como una tercera persona. A través de su propio espíritu no os dejaré huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. Y ese espíritu que Él envía, su propio espíritu, es el que a mí me tiene que redarguir ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Es aquel que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Veamos qué nos dice Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, vencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él envíe su Espíritu, cuando Él envíe su Consolador, me tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? Su propio Espíritu. El mismo que está intercediendo por nosotros delante del Padre, como nuestro único abogado y mediador, es quien a mí me redarguye para que vaya a Él y en oración le pida perdón por los pecados cometidos. Veamos otra cita. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Para que veamos cuántas personas hay en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Un solo Dios? ¿No tres? Un solo Dios, hermana Pamela. Más claro que el agua no puede estar. Porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador. Y un solo mediador, no dos. El Padre, el Hijo, ya le meten al Espíritu Santo como otro mediador. Que está entre el Hijo y nosotros. Porque al meter la tercera persona dicen que el otro, la tercera persona, es quien a mí me redarguye. Claro. Pero la Biblia menciona un solo Dios y un solo Señor. Por supuesto. ¿Dónde está la tercera persona de un Espíritu Santo? Dios no existe.
¿Qué dice en sí, hermana? 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el Padre y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más, amigos y amigas que me escuchan. No hay más. No vas a encontrar un tercer Dios en la tierra. No lo vas a encontrar. Vas a encontrar solamente el Padre y el Hijo y el poder del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros creemos en el verdadero Espíritu Santo. No lo dudes. Por eso estamos aquí compartiendo estos momentos contigo. Lo que no aceptamos es una creencia totalmente pagana, introducida por la Iglesia Católica en el mundo cristiano para engañar al mundo entero, haciendo creer que ahora hay 3 dioses en el cielo, cuando la Biblia solamente menciona de Padre e Hijo. Y en el Apocalipsis vas a hallar como personas y como tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Nada más. Y hoy el mundo entero se está maravillando en pos de la bestia, en pos de esta Iglesia Católica Apostólica Romana, que en el tiempo del fin tiene que tener 7 cabezas, 7 reyes, 7 papas que la están gobernando. Recuerda, hoy hemos compartido el verso 3 del capítulo 13 de Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su herida mortal fue sanada. Y después de que su herida mortal fue sanada, Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. se maravilló todo el mundo en pos de Juan Pablo II. Y este Papa Francisco, está siguiendo con la misma política de Juan Pablo II. Las mismas características de Juan Pablo II. Todo igual. Bonachón, simpático entre comillas, alegre, divertido, chistoso, lo que quieras. Yo no me imagino al Salvador contando chistes. No me imagino al Salvador haciendo bromas. Bromas de las que hace este hombre. No me lo imagino. Pero tienen que cumplir el rol de la profecía para engañar al mundo entero. El sistema papal, la bestia en el tiempo del fin, el mundo entero se maravilla en pos de la bestia. ¿Con qué bestia el mundo entero comienza a maravillarse? Con Juan Pablo II. Con Juan Pablo II comenzó a cumplirse la profecía y se maravilló toda la tierra en pos de este personaje, Juan Pablo II. No olvide nunca, Juan Pablo II está directamente relacionada con el tiempo del fin. Si no nos equivocamos en la interpretación profética, Juan Pablo II está directamente relacionado con el tiempo del fin. Se me olvidaba una cosa, y apenas hay tiempo. De una manera récord, en apenas unos años, Juan Pablo II santo. Ya lo declararon beato y ahora ya es para hacerlo santo. Ya Francisco ha dictaminado que va a ser santo juntamente con Juan XXIII, el Papa bueno. En un tiempo récord. ¿Qué es lo que nos espera cuando Juan Pablo II sea oficialmente declarado santo? ¿Qué nos espera la Iglesia Católica? ¿Qué nos estará preparando Satanás para que el mundo entero adore a Juan Pablo II, adore a la bestia? El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos has dado de poder compartir tu palabra, deseando, Padre, que tu Espíritu siga sensibilizando los corazones de aquellos hijos sinceros que te buscan y están en nuestra sintonía,
para que ellos sientan el deseo de escudriñar tu palabra y sientan el deseo de obedecerte conforme a tu voluntad. Amén. En estos momentos, Padre, queremos dejar todas sus vidas en tus manos, así como también queremos dejarte las nuestras, para que tú nos sigas protegiendo y sigas dándonos sabiduría para poder entender tu palabra y poderla desarrollar conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. Levántanos con tu paz y con tu bendición y protégenos y llévanos al hogar para que podamos llegar con bien conforme a tu voluntad. Amén. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, llegó ya la hora de nuestra despedida. Hasta nuestro próximo programa. Hermana Pamela, hasta nuestro próximo programa. Hasta nuestro próximo programa. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.